A continuación vamos a ver la regla de la cadena que dice que si g de x es una función derivable en x y f de x es una función derivable en g de x, entonces la función f compuesta con g es derivable en x y además su derivada es igual a la derivada de f en g de x por la derivada de g. La demostración de esta regla la pueden ver en los apuntes. Vamos a ver como ejemplo una aplicación para calcular la derivada de esta función que tenemos acá, que vendría a ser el seno cubo de x, o sea, el seno de x al cubo. Esta función entonces es una composición entre la función cubo y la función seno, ¿sí? Y como las derivadas de la función cubo, x cubo es 3x cuadrado y la derivada de la función seno es coseno, usando esta regla nos queda que la derivada va a ser igual a la derivada de f en g de x más por la derivada de g, o sea, 3 veces el cuadrado de seno de x por la derivada de seno, que es coseno. Vamos a ver otro ejemplo que parece igual, pero no lo es. Porque en este caso hay dos composiciones anidadas, ya que esta función es el cubo del seno de 4 por x. Entonces, primero hay que determinar qué pasos se siguen para cuando uno evalúa esta función, para tener claro cuáles son las composiciones, ¿sí? En un valor de x, primero lo multiplicamos por 4, luego calculamos el seno y finalmente elevamos al cubo. Entonces, para derivar se empieza al revés, con el paso 3, o sea que se deriva el cubo, luego se deriva el seno y finalmente la multiplicación por 4. Y entonces resulta que nos queda entonces 3 seno de 4x al cuadrado por la derivada del seno, que es coseno en 4x, por la derivada de la multiplicación por 4, que es 4. Y haciendo cuenta nos queda la expresión que tenemos ahí. Entonces, la moraleja de esto es que el último paso en el cálculo corresponde al primer paso en la derivación. O sea que el orden en que se realizan las derivadas es el orden inverso al que se hacen los cálculos de las funciones compuestas. Resumiendo entonces, las reglas de derivación son las siguientes. Si tenemos una función f derivable en x y otra función g derivable en x, entonces la función k por f es derivable en x y su derivada resulta ser k por la derivada de f. La función f más g es derivable en x y su derivada resulta ser la suma de las derivadas de f y g. La función f menos g es derivable en x y su derivada resulta ser la resta de las derivadas de f y g. La función f por g es derivable en x y su derivada resulta ser la derivada de f por g más f por la derivada de g. Si g es distinto de 0, entonces f sobre g es derivable en x y resulta que su derivada es la derivada de f por g menos f por la derivada de g dividido el cuadrado de g. Y si g es una función derivable en x y f es derivable en g de x, entonces f compuesta g es derivable y su derivada resulta ser la derivada de f en g de x por la derivada de g. En forma análoga a cuando definimos los límites laterales, se pueden definir derivadas laterales. Entonces, f' sub menos de c es el límite del cociente incremental cuando x tiende a c menos, o sea, a c por la izquierda, y se llama derivada por la izquierda de f en x igual c. Por el otro lado, f' sub más de c es el límite del cociente incremental cuando x tiende a c más, o sea, a c por la derecha, y se llama derivada derecha de f en x igual c.
Se puede demostrar este teorema que dice que si f es derivable, que f es derivable si solo si es derivable por izquierda y por derecha y ambas derivadas laterales son iguales. O sea que f' sub menos de x es igual a f' sub más de x igual a L si solo si f' de x es igual a L. O sea que existe la derivada solamente cuando existen las dos derivadas y son iguales, y por supuesto el valor de la derivada es ese valor coincidente. Esto se puede demostrar muy fácilmente utilizando el teorema similar que vimos para límites laterales. Las derivadas laterales nos van a servir para estudiar la derivabilidad de funciones definidas a trozos. Cuando una función está definida a trozos en intervalos que no son disjuntos, lo cual significa que son intervalos que al unirlos dan otro intervalo, ¿sí? Sin faltarle un punto en el medio, queda un intervalo entero. Y en cada trozo coincide esta función con una función derivable, que le vamos a llamar la función de trozo, para el trozo que sea. Entonces la función partida será derivable evidentemente en el interior de cada trozo, porque en ese interior de cada trozo coincide con una función derivable. El asunto a resolver es qué pasa en el punto que divide los trozos. Ahora, además, si las dos funciones de trozos son iguales en el punto que divide los trozos y ambas son derivables en ese punto, entonces la función definida a trozos va a ser derivable en ese punto que divide los trozos si solo si las derivadas en el punto S de ambas funciones a trozos son iguales. La demostración se puede ver en los apuntes. Acá vemos una función definida a trozos por dos funciones de trozo derivables que cambian con un parámetro y se muestran las semirrectas tangentes a cada trozo. Cuando las derivadas laterales coinciden, la función resulta derivable. Pero cuando las derivadas laterales no coinciden, entonces se forma un vértice y en ese punto la función no resulta derivable, ¿sí? Por supuesto, sí es derivable en el interior de cada trozo. Sin embargo, cuando las dos derivadas laterales coinciden, entonces se forma una tangente, verdadera tangente de la curva, y desaparece el vértice y la función es derivable. Vamos a ver un ejemplo. Determinar si esta función es derivable o dónde es derivable. Bueno, vemos que ambas funciones a trozos son polinomios. Las funciones de trozo, perdón, son polinomios. Entonces son derivables en cualquier lugar y por lo tanto entonces la función f va a ser derivable en el interior de cada trozo. Ambas funciones de trozo valen 0 en x igual 0 por la fórmula que tienen, y x igual 0 es el punto que divide los trozos, y sus derivadas son respectivamente 3x cuadrado y 2x, de modo que ambas derivadas valen 0 en x igual 0, y entonces, según lo que vimos antes, la función esta definida a trozos es derivable en x igual a 0. Y por lo tanto, como además era derivable en el interior de cada trozo, la función es derivable en todo R. Vamos a ver otro ejemplo con diferente resultado. Se pide, en este caso, ver si es derivable esta función definida a trozos. Otra vez, en cada trozo, la función de trozo es un polinomio y por lo tanto es derivable en todos los reales, y entonces la función es derivable en el interior de cada trozo. Las dos funciones valen 1 en x igual 1 y sus derivadas son respectivamente 1 y 2x. De modo que sus derivadas en este caso valen 1 y 2 en x igual 1 y por tanto son diferentes entre sí
y la función resulta que no es derivable en x igual 1, por lo tanto la función f de x va a ser derivable solamente en r menos el punto 1.